Muy buenos días y nuevamente aquí en Latin Business Show, el programa de emprendedores para emprendedores. En esta oportunidad tenemos unas entrevistadas o unas invitadas espectaculares fuera de aquí de Estados Unidos. Entonces ellas vienen directamente gracias a la tecnología desde México. Pero antes quiero mencionarlos que recuerden que este año tenemos los Latin Business Awards el 30 de noviembre aquí en el Intercontinental Miami, Doral Miami, y también el Women Economic Forum el 19 de octubre. Así que están totalmente invitados. Cualquier consulta o duda lo pueden hacer por nuestras redes sociales. Y bueno, presentamos a nuestros invitados o nuestras invitadas. Ellas Brenda y Ale. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Hola, Isabel. Hoy vamos a hablar de ¿cuál es el tema, chicas, que nos vienen a enseñar hoy día? Uno que nos tiene emocionadas y nerviosas. Yo creo que es la cosa más difícil que cualquier persona puede hacer. ¿Cómo emprender en pareja, señores? El nombre del tema hoy día es ¿cómo emprender en pareja y no morir en el intento? O sea, porque hay muchas cosas que se mezclan, que uno quisiera, hacer un poquito así el cuello de la otra persona, pero bueno, no vamos a entrar a detalles, ellas nos van a contar más o menos desde su experiencia cómo lo han hecho, porque ellas trabajan juntas y además son pareja también. Entonces, cosa espectacular. Brenda y Ale, bienvenidas. ¿Cómo están? Nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Isabel, por la invitación. Cuéntame, por favor, Brenda es sí, y Ale, la que está con Pelo rosa. Pelo rosa. Chicas, cuéntenme, por favor, primeramente, cómo se conocieron ustedes, después cómo decidieron, pues, trabajar juntas y todas las cositas, los pleitos, las cositas ahí que uno pasa, que todas pasamos. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor. Tú cuentas la historia más bonita. No, empieza tú. No. Empieza, tú empezaste DW. Bueno, yo empecé una agencia de representación, fue una de las primeras agencias en Latinoamérica que se dedicaban 100% a representar creadores de contenido, que hemos pasado por diferentes nombres a lo largo de esta historia. Empezamos siendo los que hacían videos de YouTube, a influencers, a ahora creadores de contenido, y fuimos una de las primeras agencias en representar formalmente a este tipo de celebrities. Y ahí conocí a Ale, porque Ale trabajaba en YouTube, y nosotros desde nuestro lado pues trabajábamos también con la plataforma para las carreras particulares de cada uno de nuestros clientes. Entonces ahí nos conocimos. Sí, perdón, para que ustedes tengan una idea, porque aquí nos están viendo más de 18 países y, bueno, de los 50 estados de Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea, ellos representan a muchos de los talentos que nosotros los vemos en YouTube, que los vemos en las redes sociales, además que los vemos en diferentes entrevistas que han tenido, que es como Juanpa y el famosísimo, se me olvidó el nombre, señor. Luisito Comunica. Luisito Comunica, que mi hijo cuando era hincha de Luisito Comunica, entonces para que ustedes tengan una idea, ellos representan a ellos. Entonces, los creadores de contenido que, digamos, abrieron la apertura, inauguraron todo este mundo tecnológico que ahora tenemos de los creadores de contenido, del YouTube y todo lo demás, y lo llevaron de una manera profesional, pues fueron justamente ellos. Justamente Brenda, que está hablando, que ella empezó con todo este tema. Brenda, dale, sigue, por favor. Correcto, entonces, bueno, empezamos cuando ellos eran muy jóvenes. Yo empecé a trabajar con Juanpa cuando él todavía estaba en high school, por ejemplo. Entonces eran muy jóvenes, realmente la industria no existía, no había una industria real. Pero bueno, creo que todos, tanto ellos como yo, creímos en su momento que el entretenimiento iba hacia allá, y todos creímos en ese sueño hasta que este sueño se ha ido materializando en el tiempo y la industria se ha ido profesionalizando
y ha ido creciendo, no nada más en México, en Latinoamérica, a nivel mundial. Y así empezamos, así empezó DW, así empezó la industria realmente. Y a partir de ahí yo conocí a Ale en YouTube, ella trabajaba ahí, ahorita voy a dejar que ella cuente su lado de la historia. Y nada, trabajamos juntas muchísimo tiempo sin que hubiera flechazos ni, ni nada. Y pues bueno, eventualmente sucedió, supongo. Así es. Pues Isabel, y a tu audiencia les platico un poquito de mí. Yo empecé mi carrera y me he dedicado toda la carrera a los medios de entretenimiento, los medios de comunicación. Mi fortaleza principalmente ha sido hacer estrategias comerciales y de negocio, todo relacionado al contenido. Gran parte de mi carrera profesional me enfoqué en Google y en YouTube, que YouTube es una plataforma de Google, y ahí tuve la oportunidad de liderar las relaciones estratégicas con los creadores más importantes de Hispanoamérica. El rol se llama Sociedades Estratégicas, y también tuve la oportunidad de conocer el ecosistema de las agencias de representación justo cuando empezaba este negocio que Brenda comenta muy bien. Trabajé con diferentes figuras públicas para el lanzamiento de sus canales o de sus proyectos, y desde esa postura tuve una visión muy interesante de cómo se estaba desarrollando y evolucionando el mercado de los creadores, cómo empezaban a generar ingresos, todas las soluciones que las plataformas estaban desarrollando para que pudieran desarrollar sus carreras y sus negocios. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con Brenda. Empezaba DW, yo empezaba a ver a estos chicos con los que ella empezaba a representar, que eran muy pequeños en la plataforma entonces. Juanpa creo que acababa de dejar Vine, y me acuerdo perfecto que Juanpa me inspiró a hacer un proyecto interno que le llamábamos Rising Stars, como esta siguiente generación de creadores de contenido que tenían esa luz y ese potencial de ser increíbles para las plataformas. La visión la tuviste tú. Sí, exacto. ¿No? Lo que sí te puedo decir es que nuestro primer encuentro, cuando nos conocimos, como dice Brenda, no habían flechazos ni mucho menos, porque trabajamos 7 años sin que hubiera nada personal más que puro profesional, pero en el momento que la conocí, llegó con la espada desenvainada, como dicen en Latinoamérica. Dura fue con YouTube, dura. Fui dura. Fue muy dura. Siempre voy a recordar ese primer encuentro con Brenda. Entonces había flechazos, pero no para el corazón, había flechazos para... de vida. Reales. Sí, yo siempre he sido muy apasionada de mi trabajo y de pues mis talentos, mis clientes, y esa junta yo iba un poco enojada con la plataforma. Iba con una preocupación principal acerca de la monetización con alguno de sus creadores que representaba, y yo llevaba 2 semanas en YouTube, entonces me agarró en curva, no sabía qué contestarle bien. Fue una junta muy interesante y siempre se quedará como la anécdota de cómo nos conocimos. Ah, mira tú, qué interesante. Entonces tú estabas en ese momento en YouTube. Estaba entrando, exacto. Sí, ella estaba presionando de cómo monetizar y todo lo demás, claro, porque... Ok, entonces, ¿y de ahí qué siguió? Cuéntanos, por favor. Pues si quieres, ¿cómo se empezó a desarrollar DW? Y bueno, yo te digo desde mi postura. Tuve la oportunidad, y me voy a enfocar en la parte profesional, de ver que habían en ese entonces 2 players muy importantes en la representación de talentos. Y me gustaba mucho cómo la infraestructura y la decisión estratégica y el liderazgo que llevaba Brenda con su equipo. Un servicio extraordinario, una visión clara de carreras.
Y para mí era como un caso de éxito platicarlo con otros mercados, principalmente con Argentina, con Brasil. Y empezamos a hacer proyectos. Juanpa empezó a crecer muchísimo. Brenda y Juanpa lograron proyectos globales extraordinarios. Y para mí, de una manera interna, era bien importante posicionar México y Latinoamérica como un mercado importante para creadores, ¿no? Un ecosistema en el que YouTube tenía tiempo de visualización y vistas enormes. Y para mí Juanpa fue un estandarte bien importante, una voz bien importante de representación para YouTube global. Y empezamos a trabajar en muchos proyectos. Creo que se dieron grandes ideas y así creo que se fue desenvolviendo la relación profesional meramente. Totalmente, Exacto. totalmente. Sí. Dale. Nada, y no sé si tú quieres sumar algo más. DW estaba creciendo muchísimo, entonces estabas firmando muchos nuevos talentos. Sí, o sea, realmente la apuesta de DW siempre fue por mi trabajo anterior, que aquí se puede ver, que era la música. Siempre trabajé desde el otro lado del management y siempre me tocó lidiar con managements, con agencias, con agentes. Y aprendí mucho de lo que yo sentía y sigo sintiendo que en ese momento faltaba, ¿no? También por el trabajo que tenía muchos amigos músicos, bueno, tengo muchos amigos músicos, amigos actores, actrices y demás, y todos me planteaban como las mismas quejas de management, desde la parte de su management. Entonces, cuando abrí DW, una de las cosas que eran muy importantes para mí era componer esas cosas que en la industria del entretenimiento en general me parecía que no estaban o no se llevaban de manera adecuada. Y fue una de las grandes apuestas mías, que es como cómo veo yo el management, ¿no? Y es un tipo de management muy personal, muy premium, muy tailor-made para el talento. No todos los talentos son iguales, no todos tienen las mismas capacidades, no todos van a llegar al mismo lugar. Y por lo tanto, la manera de manejar las carreras de cada uno son muy diferentes. Y eso no los hace mejores, peores, simplemente tienen capacidades distintas, ¿no? La carrera de Juanpa se lleva muy diferente a la carrera de Luis, muy diferente a la carrera de Juca, de Bert, no porque uno sea mejor, peor, más grande, más chico, sino porque hacen cosas diferentes, también a nivel personalidad, tienen personalidades diferentes, les duelen cosas diferentes, asimilan cosas diferentes. Entonces, esa era un poco la apuesta de nosotros y por lo cual las carreras de mis clientes empezaron a despegar muy por encima de gente que incluso era mucho más grandes cuando empezamos nosotros. Entonces, DW empezó a despegar mucho a nivel incluso global. Hicimos un crossover muy fuerte a Estados Unidos y de la mano de CAA, que es una de nuestras agencias, y la apuesta se fue haciendo mucho más grande, mucho más ambiciosa, y eso pues llevaba también a que el equipo tenía que ser mucho más grande, tenías que buscar partners que pensaran igual que tú, que tuvieran la misma ética de trabajo, etcétera, etcétera. Y pregunta, perdón que te corte. ¿Quién es la persona que llegaste a impulsar aquí en Estados Unidos que creció grande, muy rápido? Me dices mucho más que otras personas que eran mucho más conocidas tal vez. Y esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo así dijiste, bueno, voy a representar a Juanpa? Porque era como, bueno, Juanpa está en el high school, o que lo llamamos aquí, o en la secundaria en diferentes países, y entonces tú dices, bueno, o sea, te represento, pero no había nada. O sea, ¿cómo así decides, o sea,
oye, yo te puedo representar? ¿Cómo así se dio esa oportunidad? Realmente la plática, vamos a decir que el paquete era Juanpa y Juca. A ellos los conocí al mismo tiempo y cuando empecé a platicar con ellos, la realidad es que yo llegué a ellos a través de un amigo que confiaba en la experiencia que yo tenía dentro del entretenimiento en general y me habló para decirme, conocí a estos niños, creo que necesitan un consejo. Y así los conocí, realmente no los conocí pensando que iba a ser su manager, no los conocí incluso sabiendo lo que hacían o lo que era las redes sociales, ¿no? Y cuando los conocí, me acuerdo que me hicieron un pitch, o sea, como muy particular de cómo ellos pensaban que el entretenimiento completo iba a terminar en donde está ahorita. Y en mi experiencia de muchos años de estar en el entretenimiento me pareció real, me pareció que me dijeron cosas que yo no había visto tampoco, porque luego estás muy inmerso en una cosa, es difícil ver hacia los lados. Y me pareció extraordinario. Ellos dos me parecieron extraordinarios y siempre lo digo, si una persona me hace reír en 7 segundos, que era lo que duraba un Vine, es que tienen una capacidad extraordinaria de crear y de ser, pues, grandes creadores, que al final son lo que son hoy, ¿no? Cómo cuentan una historia y cómo la recibes, y esas eran las cosas que me fijaba yo cuando platicaba con ellos, y al final les dije, oigan, me parece que lo que me dicen creo que ustedes tendrían que tener un manager que crea en lo que lo que ustedes están diciendo, y levanté la mano y les dije, ¿por qué no lo intentamos? Y yo lo represento y vamos a ver qué pasa y a dónde llegamos. Y aquí seguimos. 8 años después seguimos juntos. Pero sí. Eso es importante porque, o sea, suena sencillo decir 8 años, pero de verdad que es todo un proceso y también vivir con ellos, o sea, porque es convivir con ellos, entre comillas, no convivir físicamente en su casa, pero es convivir con ellos con qué es el contenido, qué va a crear, qué va a hacer, cómo lo podemos mover, cómo lo podemos promocionar. O sea, es un sinfín de cosas, pero mira, son 8 años que sigues con ellos. Y algo que quiero resaltar que fue que tuvimos en la reunión, que ellos empezaron contigo y siguen contigo, ¿verdad? Correcto. Sí, empezaron conmigo, siguen conmigo y creo que esa es el mejor ejemplo de que la fórmula funciona, la fórmula que tenemos hoy como grupo funciona. Después, obviamente, de Juanpa y de Juca se fueron uniendo los demás. Luis se unió prácticamente al año de nosotros haber abierto. Y bueno, Luis, el primer año que estuvo con nosotros, creció 1 millón de seguidores al mes, que es una cosa irreal. Digo, Ale, que viene de plataforma y lo vivió junto conmigo desde la parte de YouTube, te puedo decir que es una cosa estratosférica y real para el 99% de los creadores que existen. Y bueno, funciona y estamos aquí y ahora con una propuesta pues mucho más grande y mucho más interesante, obviamente, de cuando empezamos, ¿no? Sí, voy a hacer un paréntesis aquí porque los videos que tenía Luisito Comunica cuando empezó, señores, que él lo muestra después, porque yo tuve la oportunidad de verlo, de verdad que es como mucho de los videos que todos empezamos en algún momento, o sea, que es un video que tú dices, wow, o sea, ¿cómo podía hacer este video y ahora hace este tipo de video, este tipo de contenidos y toda esta información? O sea, para que ustedes vean, es todo un proceso y pues lo más importante es también dejarse llevar de personas que saben, en este caso, bueno, contigo, Brenda, pues, que ellos crecieron, ¿verdad? Sí, y a ver, al final todos los creadores pasan por eso, porque todos tienen que aprender
a encontrar su lugar en el mundo del entretenimiento. Y creo que es una de las cosas que le pasó a Luis, por ejemplo, que le pasó a Pau Zurita también, que intentan y les gusta crear. No es que no les guste crear, les gusta crear, pero pues hay cosas que al final pues conviven mejor contigo y con tu público que otras. Y Luis encontró ese lugar en los viajes y Pau en el wellness. Y entonces todos pasan por ese tipo de procesos. Buenísimo. Entonces, para resumir, ustedes se conocieron al principio, bueno, no había nada de feeling, más que había cosas encontrones, vamos a llevarlo decentemente encontrones, y encontrones de fuerza mayor, me refiero a eso. Y entonces, ustedes después, o sea, dicen, bueno, cada uno ve la misión que tiene con estos chicos y empiezan a integrarse, ¿cierto? Sí, bueno, no, varios años después, yo igual me cuestionaba hacia dónde iba a ir mi carrera. Definitivamente lo que hacía en YouTube era lo que más me apasionaba, trabajar con talentos, con sus estrategias, con entender y ser parte y pavimentar el camino del ecosistema de creadores. Para mí era súper emocionante porque no había una regla, no había una carrera o un programa en Harvard que pudieras estudiar para aprender cómo desarrollar este ecosistema. Entonces me apasionó mucho y siempre tuve como en la cabeza, si algún día saliera, creo que me encantaría trabajar con este grupo, con esta agencia, porque lo tienen muy claro. Salgo de Google y tomamos la decisión de asociarnos. Y en el Inter ya empezábamos a salir. Fue una decisión muy difícil. Fue una decisión difícil asociarnos en la parte profesional, porque creo que empezó antes de la parte profesional the feels, ¿no? O sea, empezamos a salir. Creo que para mí, yo admiraba mucho a Brenda. Siempre eso es algo bien importante en pareja, ¿no? Que respetes y admires el trabajo de tu pareja. Y en alguna plática ahí salió el qué pasa si empezamos a hacer un proyecto juntas. Mis propias relaciones y mi desarrollo y mis conocimientos creo que podían aportar para ideas nuevas que teníamos y así empezó el nuevo proceso y el nuevo proyecto que se llama TNG Management. Ajá. Y cuéntenme algo, porque bueno, ya después ustedes se dieron cuenta que se gustaban, hubo feeling y hubo cenas y bla, bla, bla. O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, cuando ustedes ya empiezan a trabajar juntos, empieza la primera discusión? Bueno, si se acuerdan, el primer encuentro, la primera discusión que tú dices, oh my gosh, algo tengo que hacer aquí. Escoger el nombre, ¿no? No, ese fue divertido. No, creo que, a ver, Brenda y yo somos personalidades de un temperamento fuerte. Sí. La ventaja es que somos signos zodiacales completamente diferentes y yo creo que eso hace que hay un balance. Hay un balance. Tenemos temperamento fuerte, pero también vemos las cosas de un diferente lente. Cada quien tiene sus fortalezas y sus proyectos y para mí en juntas de negocio claves necesito su punto de vista para poder balancear, ponderar, entender cuál sería la mejor decisión de negocio. Pero la primera, no sé, no me puedo acordar porque digo que somos de temperamento fuerte y seguramente han habido muchísimas discusiones. Pero no sé, ¿tú te acuerdas de la primera? O bueno, algo que les marcó, que dijeron tal vez, mira, ¿sabes qué? Cada uno su espacio, qué sé yo, algo. Creo que lo más retador es que sí somos personas en ser muy abiertas, en decir no estoy de acuerdo, en mi experiencia ha sido así y se pueden poner candentes las discusiones. Y creo que lo más importante es dividir la parte personal en esos momentos, darle como el lugar al negocio.
se ponen fuertes y creo que una anécdota, un tema importante compartir es que nuestro mismo equipo se pone nerviosos, como decir, se están peleando, esto será personal o laboral, nunca nos los han dicho, pero siempre tenemos que recalcar, esto es meramente laboral, lo hemos logrado, es duro, pero hemos discutido muy fuerte en la oficina y nos hemos salido de la oficina y hemos dicho, nos vamos a cenar, ¿qué se te antoja? Como si... Como que, o sea, se coloca el saco para entrar a la oficina y se sacan el saco saliendo de la oficina, o sea, algo así literal. A ver, siempre se intenta, sí. No siempre se logra, sí. pero siempre se intenta, o sea, eso es una de las cosas que, a ver, tienes que over communicate cuando, o sea, si de por sí hay que comunicar cuando tienes una pareja, cuando además es tu socia, tienes que over communicate. Y también entender que pues las cosas no son personales y que cada quien, como dijo Ale, tenemos personalidades, no personalidades, más bien vemos las cosas de negocio desde un diferente lente, lo cual también nos hace súper fuertes como socias, porque ella ve las cosas de una manera completamente y yo de otra, y cuando hay que tomar una decisión, está padre sentarnos y escucharla a la otra y decir, no lo había visto de esa manera, o, me gusta cómo lo estás enfocando tú, ¿no? Y creo que eso es lo que nos hace mucho más fuertes allá afuera que el resto de los socios. Esa es la verdad. Y la confianza, ¿no? Sí, bueno, eso es súper clave en cualquiera de los dos esquemas de relación. Tienes que confiar 100% en tu contraparte, ¿no? Ajá. Por ejemplo, esto que ustedes mencionan, pero siempre cada uno tiene fortalezas diferentes, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, y se los voy a hablar aquí puntualmente, mi esposo yo le digo, tú eres números. O sea, tú dime cuánto necesito para bla, 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 esto nada más, y yo soy la estratega. O sea, yo soy cómo voy a generar o voy a hacer toda esta estrategia para tener este resultado, por ejemplo. Entonces, ustedes, me imagino que ya cada uno identificó bien cuáles son sus fortalezas y me imagino que, o sea, me invento que la otra persona ya sabe también mutuamente cuáles son sus fortalezas de cada uno. Cuando ustedes llega el momento, como dijo Brenda, bueno, cuando tengo que negociar o ver algo, me encantaría tener el punto de vista de ella. ¿Qué punto de vista o cuál es el momento que tú dices, wow, no, tiene que estar Ale aquí o tú también, Brenda, adicionalmente, si es que tienes que, perdón, Ale, otra persona, si es que, bueno, no solamente en esa situación de negociar, sino en qué otro momento tú dices, no, ella sí tiene que estar aquí. ¿En qué momento es que pasa esto, por ejemplo? ¿En qué momento necesitas mi perspectiva? Híjole, yo creo que, o sea, va a sonar súper cliché, pero yo siempre necesito la opinión de Ale definitivamente para cosas high level súper importantes, pues, o sea, necesitas a tu contraparte de, oye, estoy pensando esto, ¿qué opinas de esto? ¿No? Se analizó esto. Pero incluso en proyectos en los que no necesariamente estamos involucradas ambas, ¿no? Digo, ayer, por ejemplo, estamos haciendo una producción que va a salir el próximo año y estábamos como pimponeando ciertas partes para el talento y tal. Entonces, lo primero que hice fue ir con Ale y decirle, ¿te acuerdas del proyecto tal? Estamos pensando esto y esto, estamos pensando en este host porque es Fish Out of Water, ¿qué opinas? Entonces ella ya me dice, oye, pues desde el punto de vista de productor, tal cosa, desde el punto de vista de público y de audiencia, pues tal cosa. Entonces ya las cosas pueden llegar a ser un poco más claras para mí cuando tienes a una contraparte que admiras y que sabes que sabe, ¿no? La importancia de su punto de vista. Entonces, yo siempre trato de acercarme a Ale a ver los diferentes puntos de vista de diferentes cosas. Y no sé tú.
Y creo... Okay. Yo nunca le pregunto nada. No, creo que ahorita está... Qué buena pregunta, porque si algo me gusta al trabajar con Brenda es que no se espera preguntarme y está abierta a que opine. Soy una persona muy opinionated. Y eso no le gusta a todo el mundo. Me gusta dar feedback, me gusta pedir feedback, me gusta meterme probablemente en lo que no me importa. Este es un ejemplo perfecto. Yo no estoy involucrada en ese negocio, en ese proyecto. Brenda tiene muchos otros proyectos en los que yo no estoy involucrada. Y me busca y platicamos de una manera en la que ni siquiera como pareja necesariamente es cómo lo estarías viendo, qué harías tú. Entonces, la verdad es muy grato que me escuche y escuche la opinión, la tome o no la tome. Pero me meto, la verdad, es lo que no me importa. No es cierto. Y en la perspectiva de Brenda, muchas veces puedo tomarme... Me apasiona tanto lo que hago y me tomo tan en serio la vida de humanos y personal que está en nuestras manos, es un negocio. Desde una decisión de trabajar con una marca hasta lanzar un libro, hasta involucrarlos en una película, que yo a veces puedo borrar esas líneas en las que no me la debería de tomar tan personal. Y muchas veces me doy cuenta cuando necesito frenar y necesito que ella entre como para o reforzar que sí está bien que lo tome a pecho y que vayamos juntas a pelear y a discutir esto con algún player en la industria, o que me diga, respira un poco y take a step back y analicemos porque puede salir de este lado. Entonces, eso muchas veces lo hago con senior negotiations, con el equipo. Sí necesito ahí muchas veces esa perspectiva porque a veces la pasión me gana, la verdad. Ok, entonces, por ejemplo, entonces ya, ustedes que nos están viendo ahí en casita, porque pues tenemos muchos negocios familiares y trabajamos mucho de cerca con nuestras parejas, entonces ya saben más o menos cómo llevar. Es importante la admiración que tú sientas por tu pareja, es importantísimo para mí, eso es súper, súper importante porque es como que tú ves la parte y valoras esa parte que tú dices, wow, o sea, definitivamente, o sea, ese tema yo no me voy a meter y yo ya sé que sí o sí lo voy a consultar con él, bueno, en este caso puntual con mi esposo, y y decir, pues no, o sea, reconocer y valorar esa parte de que domina cada persona bueno, en este caso nuestras parejas. Y ¿en qué momento, por ejemplo, ustedes han querido tirar la toalla, terminar? Por favor, o sea, las miradas que se dan aquí son como decimos nosotros, wow, o sea, ¿En qué momento? Híjole. Mucho, bueno. Te voy a ser honesta, creo que yo he sido la que más ha levantado la mano y ha dicho, ya no puedo. Y Brenda no. Para Brenda no hay opción de tirar la toalla. No, ya estamos todos aquí, ya nadie se baja. O sea, ya nos trepamos este barco, prohibido bajarse. No, porque, o sea, creo que todo se puede arreglar. O sea, al final del día creo que la base de por qué decidimos estar juntas como pareja y emprender en pareja es porque creemos una en la otra, porque confiamos una en la otra, porque nos admiramos una a la otra, y eso no va a cambiar por una discusión u otra. Entonces, realmente no hay una razón real para bajarse, y creo que todo lo demás lo podemos arreglar over communicating, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Y al final del día, digo, siempre lo digo un poco en broma y en serio, pero siempre digo, ¿por qué no vendimos tornillos? Porque todo es emocional, porque trabajas con seres humanos, tus clientes son seres humanos, nosotros, tu staff, ¿no? Entonces es un constante estar en contacto con las emociones pues de todo el mundo. Entonces, eso creo que también ha sido una escuela.
Creo que también regresar a, que esto, no sé, a ver, o sea, pedir ayuda, terapia, o sea, tener una ayuda profesional o espiritual o como lo veas, en algún momento es necesario, porque al final pueden haber días bien complejos en los que regresamos a vivir juntas y a o sea, tratar de desconectarnos y entonces sí, en nuestro caso cada una está trabajando con su terapeuta y eso es bien importante en la parte personal y regresar a la pregunta de ¿por qué inició esto? O sea, se puede poner tan difícil y tan complejo decir, híjole, estoy muy molesta en la parte del negocio, ¿cómo lo voy a llevar a la parte personal y viceversa? Pero, ¿qué es lo que nos trajo? A mí me ayuda mucho eso, el pensar en los inicios y por qué iniciamos a trabajar juntas y por qué estamos juntas y eso te da fuerza al final, pero para mí sí la ayuda externa y tener cada quien ese apoyo es clave. No, y a veces no tiene nada que ver, o sea, con la otra, ¿sabes? O sea, a veces, pues como todo humano, tienes un mal día, te peleaste con un amigo, tu papá, o no sé, lo que sea, y no tiene nada que ver con la otra, y pues eso también, cuando pasa, pues como que lo entiendes y respiras y das un paso atrás y... Bueno, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, que es algo muy importante que, por ejemplo, que acaba de comentar Ale, bueno, como que Brenda no hay opción para retroceder o qué sé yo, pero eso demuestra la madurez que tienes, o sea, porque tú no puedes estarte saliendo, renunciando, viniendo, ¿me entiendes? Entonces, me parece súper fenomenal porque, y yo tengo otra pregunta más. ¿Quién es la que cede cuando, bueno, hay una pelea? Siempre hay alguien que cede un poquito más. ¿Quién es? Depende. Qué buen ejercicio. Depende. Sí. A veces sale, a veces yo. O sea, no hay una persona que es como que, bueno, ya sabemos ya que como, o sea, por ejemplo, no sé, yo me voy a pelear, digamos, y yo ya sé que, por ejemplo, no sé, tal vez mi pareja, ella va a ser más flexible o algo así, ¿no? Yo puedo decir que a Brenda se le baja el coraje más rápido y eso para mí es que ceda, pero lo es, yo siento que yo pido perdón más, o sea que yo tengo esa, yo pido perdón más que lo que tú, y lo hemos hablado y entonces estamos las dos trabajando en eso, ¿no? De que a mí se me baje más rápido el coraje y ceder en estar abierta a platicar y tú aceptar tus errores. Okay. La terapia es canasta básica. En esta casa, no, la verdad es que sí es canasta básica para todo el mundo, para conocerte, para sacar cosas que no tienen nada que ver ni con tu pareja ni con tu trabajo. Y eso creo que nos mantiene cuerdas a las dos de manera individual, como socias, como pareja, como mamás. Sí. Y creo que eso es un gran diferenciador allá Sí. afuera de cuando pasaba y cuando no pasaba. Sí, porque acabas de mencionarlo como mamás, porque pues les quiero comentar que ellos tienen un hijo, ellas tienen un hijo en común, y pues cuéntanos un poco, ustedes adoptaron ¿cómo fue todo este proceso? Pues yo soy divorciada, Lorenzo es mi hijo biológico. Perdóname, sí. No te preocupes, no hay nada. Y fue al momento en que ya nos unimos, pues ha sido un proceso en el que Brenda ha aprendido a ser mamá junto con Lorenzo, y Lorenzo tomarla como parte de nuestra familia y hacer este núcleo súper fuerte. La verdad que conoció a Lorenzo súper chiquito, que es una ventaja. Y el proceso siento que siempre de ser un step parent es muy retador, pero ha sido pues fascinante, verdaderamente. O sea, está en una edad increíble, tienen una relación, bueno, tú platica más de tu relación con Lorenzo. Pues tenemos una relación más de, pues, ¿qué será? Como más, es una relación obviamente muy diferente
a la que tiene con Ale o incluso con su papá. Nos llevamos muy bien. Constantemente nos estamos como teasing. Y ha sido una gran sorpresa, obviamente, conocerlo y que sea parte, pues, de nosotros, de nuestra relación, de nuestra vida, de nuestro negocio incluso, ¿no? Cuando pues tenemos que viajar y que si lo llevas a la premier de no sé qué o ese tipo de cosas también ha estado padre, le encanta lo que hacemos y hemos logrado conectar en cosas que amamos los dos. Por ejemplo, yo amo los tenis y lo he hecho un sneakerhead y ahora compartimos ese gusto por la moda, por la música, y ha sido como muy interesante pues verlo crecer desde mi perspectiva, ¿sabes? Y creo que tenemos una familia bien padre, porque además de Lorenzo, que es nuestro hijo humano, pues tenemos ahora 3 hijos caninos, 2 felinos, un humano, y pues ya la casa es un circo, claramente. Ok, entonces para las personas también que nos están viendo y muchas veces tenemos todavía, ellos viven en México o ellas viven en México, perdón, ellas viven en México, entonces muchas veces decimos, y esto es lo que quería mostrar hoy también en el programa, porque es la inclusión que muchas veces no estamos, entre comillas, acostumbrados a ver en Sudamérica y cómo pueden criar y todos estos temas o vinculaciones o curiosidades o, eh, bueno, como jueces o muchas veces estamos como jueces queriendo juzgar la vida de los demás, pero ellos, por ejemplo, tienen una historia hermosa, tienen una historia muy linda, además que el niño está súper querido, súper amado, que eso es lo primordial, se los digo desde mi experiencia, porque tú puedes tener una familia, digamos, de papá y mamá, y a veces el niño ni siquiera está feliz. Entonces, son muchas cosas que de verdad en el transcurso de los años o de la vida que va pasando vemos, wow, o sea, qué bonita relación y qué maravilla de niño porque se siente más querido que hubiera, bueno, yo no sé, no conozco al papá, pero pues tal vez de vivir con el papá, ¿no? O hay veces, muchas veces estamos también, como se dice, aguantando una relación solamente por los hijos y no sabemos que al final los hijos es que están pasando todo esto o viviendo todo esto que no debería ser así, porque si ellos vinieron justamente al mundo es para disfrutar su vida, para ser amados y todo lo demás. Entonces, me encantó Brenda y Ale. ¿Qué más quisieran comentarnos, por favor? Porque todavía nos quedan unos 3 minutos más. ¿Qué más quisieran comentarnos, por favor? Porque yo me la he pasado muy bien aquí. Me ha quedado chico la entrevista, pero voy a invitar uno por uno para un show personalizado. Cuéntanos. Ay, sí, pues creo que acabas de tocar un tema de la importancia de la representación y la visibilidad de familias diferentes. Cuando iniciamos, o sea, juntas, el primer paso era cómo lo iba a tomar Lorenzo, acostumbrar a Lorenzo ante una sociedad primordialmente conservadora o tradicionalista, en el ejemplo de veían a Brenda los amiguitos de la escuela y le preguntaban, ¿es tu papá? ¿No? Y ayudarlo y darle herramientas y recursos para poder explicar y ponerle un título, un nombre a Brenda en el mundo de Lorenzo. Ha sido también un trabajo bien interesante nosotros, obviamente averiguar, investigar cuál es la terminología. Brenda es súper partícipe en la vida de la escuela y la vida personal de Lorenzo. Creo que eso, ser un co-parent es importantísimo. Sea madre biológica o no, se necesita un equipo y un sistema de soporte y un tiempo en el que ella tenga con el niño, lo va a ver a sus clases de soccer, momento en el que yo me desaparezco. Y todo eso le da un ejemplo que no es verbalizado, sino es un ejemplo que ve la comunidad de Lorenzo. Entonces,
creo, se normaliza, se acostumbran, se lo incluyen, hay mucha inclusión en esto, le echamos muchas ganas a incluir a los papás de la escuela, a incluir a sus diferentes amigos y nada, creo que es un reto para las parejas dentro de la comunidad LGBT en mercados y en lugares donde todavía hay muchos estereotipos, donde estamos en un proceso de aprendizaje. Y nada, es como seguir incentivando este apoyo de los aliados, de las diferentes comunidades, de estar abiertos, de enseñar, o sea, de estar abiertos a aprender y enseñarles a sus hijos que hay familias diferentes. Y si en tu audiencia hay familias diferentes, que lo tomen con mucha honra y que sean un agente de cambio, porque es inspirador, complejo muchas veces, pero muy inspirador. No, y la verdad, a mí me ha inspirado mucho el hecho de que nunca hemos tenido un problema por eso, al contrario. Yo digo, por ejemplo, ahorita en 10 minutos me voy a clase de soccer a verlo jugar y le llevo donas. Y estoy ahí con las mamás de todos los demás y platicamos de cosas de mamás, I guess, de toppers. De cómo llegar con la comida caliente y cómo lograr eso de tu casa a la escuela. Y nada, o sea, hacer una vida normal, ¿no? Esto no tiene por qué ser una cosa como particular. Entre más tú lo hagas a thing, más se vuelve a thing for them. Exacto. Y creo que Lorenzo desde siempre, desde que le dijimos, pues siempre fue como, sí. O sea, okay. Good for you. Y nada, pero creo que ha sido para mí en lo particular muy inspirador eso, que nunca he sentido de parte de nuestra comunidad, tanto en la escuela como todo lo que engloba lo que es la vida de Lorenzo, nunca he sentido que es complicado ni para él ni para nosotros. Entonces, hemos sido privilegiadas y mucho. Y lo sabemos. Y para todas las familias que no han logrado tener ese privilegio, nos los tomamos súper en serio y a mí en particular me apasiona esa visibilidad, esa representación y solo se hace con el ejemplo. Y eso es lo que intentamos, por eso somos tan partícipes en su vida de la escuela y en su comunidad, para que no tengamos que forzar y decir, pero es que tú eres igual que todos, sino que lo vea y lo viva, ¿no? Exacto. Buenísimo, chicas, de verdad me encantó cómo llevan todo esto de su vida diaria, todo esto de no solamente de compartir, por ejemplo, con el bebé, bueno, el bebé, ¿cuántos años tiene? 7. 7, bueno, ya con el niño. Le digo bebé todo. Para nosotros las mamás, como digo, siempre va a ser nuestro... Siempre. Sí, mi hijo tiene 17 y yo digo mi bebé, o sea, bueno. Entonces, me encantó cómo llevan su mensaje y de verdad también todo esto, lo que ustedes van construyendo, que es para un mejor, como digo yo, una mejor visión, un mejor compartir, una mejor convivencia con nosotros mismos, los seres humanos, porque hay veces más queremos como que juzgar, lugar de aportar. Y me encanta esta parte de ustedes, por eso quería tenerlos hoy día en el show. Nos quedó cortísimo el show porque quería seguir conversando con ustedes, pero definitivamente los voy a invitar para entrevistarlas una por una. Muchísimas gracias, Brenda, muchas gracias, Alex. ¿Algo más que nos quisieran decir para despedirse del show? Muchas gracias a ti, Isabel, y a Latin Business Awards por confiar en nosotros, por invitarnos a contar la historia y encantadas de seguir esta conversación contigo. Gracias. Gracias, entonces, Brenda, ¿tú? Gracias. No, nada. Yo, o sea, soy malísima para... Lo que dígale. Algo que agregar y realmente no. Les mandamos muchos besos a la audiencia. Pero muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por escuchar nuestra historia. Y nada, espero que sigan escuchando no nada más de nosotros, sino de nuestros talentos, de los proyectos que tenemos para el futuro y demás.
Buenísimo. Bueno, chicas, entonces muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Mira, ni hemos mandado comerciales, pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a todas las personas que nos ven también por los diferentes países y los diferentes estados. Gracias por conectarse y gracias. Recuerden conectarse para los Latin Business Awards. Va a ser el 30 de noviembre, perdón, 30 de noviembre, y el Women Economic Forum va a ser el día 19 de octubre, y también el movimiento de I Love Teens, que va a ser en vivo el 3 de mayo. El 3 de junio, perdónenme, ya estoy demasiado emocionada aquí con mis invitadas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, chicas, nos vemos. Gracias. Bye. Gracias.